Hola, hola, ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos en esta clase número 3, en donde vamos a recorrer una, digamos, maravillosa corriente que tiene que ver con el simbolismo del espacio, ¿sí? Lo podrás encontrar en la página 44 del cuadernillo de historia, y en esta clase vamos a encontrar todos aquellos contenidos que tienen que ver con el inconsciente colectivo, el consciente colectivo, el inconsciente individual y el consciente individual. Todos estos contenidos tienen una carga emocional y una carga ancestral importante, en donde la grafología estudia el paso a paso a través de lo que simboliza para mí no solamente una forma de movimiento que tiene que ver con escritura, sino cuando plasmo en el papel, ¿sí? En ese papel, recuerda que en un momento dado te expliqué que es el micromundo vital, ¿sí? En donde yo, cuando me adentro a la escritura, en ese momento, ¿sí? Como decía Krepiuk-Yema, en ese momento evanescente de ser vivido, quedan registrados aquellos rasgos caracterológicos que me van a indicar cómo yo me manejo en el mundo, ¿sí? Entonces tiene que ver con una relación intrapersonal e interpersonal. Entonces, bueno, sin más protocolo, vamos a dar un pequeño repasito de la clase anterior de la corriente mímica y luego nos vamos a adentrar en esta maravillosa corriente del simbolismo del espacio. Bien, comencemos. Repasamos la clasecita anterior, el postulado de la corriente mímica. Recordemos que Francia es la cuna de la grafología, en donde se dice que el hombre, ser humano, siempre cuando hablamos del hombre no es que estamos hablando del género masculino, sino el hombre como ser, hombre-mujer, como ser humano, dice, es un ser gesticulante y su escritura es fiel reflejo de su mímica. Vamos a recordar una frase de Lavater que decía, he notado en la mayoría de los casos una admirable analogía entre el lenguaje, la marcha y la escritura, ¿sí? Juan Hipólito Michón fue el padre de la grafología, ya que él le asigna este nombre a todo ese estudio, esa investigación que venía haciendo durante años en pequeños documentos, ¿sí? Es una teoría, recordemos, basada en los movimientos primarios de los hombres, ¿sí? Movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Recordemos los movimientos primarios, ¿sí? El factor limitante de esta teoría es el signo fijo, que llevaba a un análisis de automatismo, ¿sí? Juan Hipólito Michón nació en 1806 y su muerte en 1881. Bien, después le sigue Julio Krepiuk-Yema, discípulo de Michón. Krepiuk-Yema, seguimos con la corriente francesa, la corriente mímica. Él nace en 1859, muere en 1940. Fue dentista arqueólogo con una profunda capacidad de observación que lo indujo a perfeccionar la teoría de Michón. Recordemos el método sistemático a través del método deductivo y el método inductivo, y nos lega los 7 géneros gráficos o aspectos gráficos, que son los siguientes. Nosotros hoy en la actualidad conocemos 8, ¿sí? Y aquí tenemos dirección, forma, orden, presión, dimensión, velocidad y continuidad. Él nos legó el método y los pasos a seguir a través de los géneros gráficos, sus especies y sus modos. Bien, ahora lo que voy a hacer, les voy a compartir un video para que prestemos atención cómo el cerebro aprende y cómo nosotros vamos incorporando a través del juego, a través de cuando somos niños, no solamente imágenes, sino una serie de contenidos en las relaciones interpersonales que luego va a quedar todo plasmado en el papel a través de los símbolos de las letras. Denme un segundito que voy a activar el audio de la máquina para que la grabación sea óptima.
Ciertas zonas del cerebro sirven para dirigir los movimientos. Los sectores del cerebro que controlan la cara, la lengua y las manos ocupan un gran espacio. Además, son complicados. El sentido del oído colabora en dicho control. En los dos hemisferios cerebrales, estas zonas han sido impresas tempranamente en el bebé. Las zonas del pabellón auditivo izquierdo y los rasgos faciales del mismo lado son controlados en el lado derecho y los del lado derecho en el izquierdo. A fin de poderse entender con el lenguaje, es necesario asimilar e interpretar los sonidos de los demás. Las ondas sonoras que llegan a los oídos son transformadas en impulsos nerviosos y transmitidas a varias regiones del sistema nervioso central. Pasan por núcleos conmutadores que se encuentran en la zona intermedia del cerebro llamada el tronco del encéfalo. Estas conmutaciones son necesarias para que, por ejemplo, ante un ruido amenazador, se produzca una reacción de reflejo antes de que éste sea interpretado por el cerebro. Al mismo tiempo, llegará un impulso al área auditiva en la corteza cerebral. Una vez allí, el ruido tendrá un significado. Lo que se oye y lo que se experimenta tienen que estar en estrecha relación, a fin de lo que se oye tenga un auténtico significado. Para poder hacerse comprender, tiene que haber una conexión entre los sonidos, los gestos y la mímica. Esto solo puede lograrse con la experiencia. El hombre aprende con juegos a entender las intenciones de los demás y al mismo tiempo a hacerse entender él mismo. Los sonidos transformados en impulsos nerviosos por los órganos auditivos son comparados luego con los de la memoria. Finalmente, estos impulsos llegan a una zona conmutadora desde la cual podrán originarse varias reacciones. Los niños aprenden a deletrear las palabras, por ejemplo, la palabra mamá. 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 Para poder decir algo, son muchos los nervios y músculos que se ponen en acción. Mamá. Este sector conmutador actúa sobre una zona motora, donde lo que se quiere decir encuentra los medios necesarios para hacerse realidad. Así, por ejemplo, la lengua, la boca y los labios se ponen en movimiento. La acción de las cuerdas vocales y de la laringe también son activadas. Al hablar, las zonas indicadas actúan las unas con las otras, unas después de otras o al mismo tiempo. Para que los sonidos emitidos por las cuerdas vocales puedan salir al exterior, el espacio sonoro de la boca y la laringe tienen que estar dispuestos adecuadamente. Veamos a través de los rayos X cómo se forma la letra A. Así se dispone el espacio sonoro para la O. Y así para una E o una I. De esta forma se obtiene una U. Así es como se mueve la boca para emitir la palabra mamá. Observemos esto mismo a través de unos dibujos animados. Todo el sistema es excitado por el ruido. En la memoria se activa el entendimiento para comprender este ruido. A través del entendimiento, la voluntad de querer hablar se hace realidad. En ese momento entra en acción la última fase. Los músculos del sistema parlante empiezan a actuar. Incluso el hecho de hablar tiene que ser controlado por el oído. En un diálogo, todas estas zonas actúan conjuntamente. Oír, comprender, la voluntad de hablar, entender y controlar algunos idiomas. Estas zonas cerebrales son las causantes de todo ello. Su trabajo en conjunto dirige el habla.
Garantiza el entendimiento al hablar y también la retención de las palabras. Por esta razón no debe sorprender que el centro para poder escribir y para entender lo que se escribe esté organizado en esta zona. Puesto que la escritura es el reflejo de la palabra, y como solo podemos escribir con una mano, la acción de escribir es dirigida por una mitad del cerebro. Por esa razón, el centro del habla se encuentra en una mitad del cerebro. La capacidad de escribir tiene lugar en 3 zonas. Arriba, iluminada intermitentemente, la zona que guía el movimiento de la mano. Abajo, la zona de control para los movimientos del habla. Y a su lado, la zona del entendimiento del habla y del control de las palabras. En este caso, el lado izquierdo del cerebro y la mano derecha están estrechamente relacionados. Una vez conmutadas las zonas adecuadas del cerebro, el hombre es capaz de realizar esta acción. El entendimiento humano se lleva a cabo también por la mímica, los gestos y finalmente por la capacidad de expresión de nuestro cuerpo. Poseemos la facultad de hacernos entender y entender a los demás. Fíjense ustedes qué importante el video este que hemos visto, toda la información que nos trae a partir de las imágenes desde que somos pequeños y comenzamos a entender el mundo. Cómo la escritura en la motricidad fina, y por eso yo siempre les digo a ustedes, a los docentes sobre todo, que cuando enseñan la escritura, ahora vamos a ver una parte importantísima de lo que es el simbolismo del espacio y todo lo que yo debo, digamos, aplicar en un aula, ¿sí? Porque es interesantísimo e importantísimo, ¿sí? Que el niño adquiera esta capacidad de la motricidad fina correctamente, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el niño o la persona que escribe va a asociar la letra con otra letra que va a formar la palabra, que va a tener que ver no solamente con un pensamiento y una forma estructural, sino también con una emocionalidad, ¿sí? Por ejemplo, la palabra mamá, como en este caso lo expone el video, fíjense ustedes que el niño va aprendiendo esa palabra mamá no solamente con el símbolo del habla y del sonido a través de la expresión silábica, sino también va a incorporar esa emocionalidad que le transmite, ¿sí? La palabra mamá. Entonces, qué importante que es, digamos, que el niño pueda interpretar el mundo de una manera amorosa, ¿sí? Bien, ahora vemos, había quedado pendiente en primer lugar reforzar la práctica del punto 4 de los 15 principios de Crépusdema en la página 42 del cuadernillo, con una escritura de alguien de la familia o el amigo, ¿sí? O un amigo o algún integrante del círculo íntimo. Entonces, voy a esperar el feedback de ustedes y además hay que completar las grillas del núcleo temático número 8 de la página 95 y 96 para ir reforzando un poquito la actividad de la clase de la corriente mímica. Ahora bien, repasando un poco todo esto, que es lo que hablamos en la clase anterior, nos adentramos a la corriente simbólica o simbolismo del espacio de Max Pulver. Él fue, digamos, el que nos lega todo un contenido psicológico detrás de un papel, ¿sí? En donde vamos a vivenciar todo, digamos, una corriente del inconsciente colectivo. Les presento aquí Max Pulver, la cuna del simbolismo del espacio. Max Pulver es de Suiza, ¿sí? 1869, 1952, fecha de nacimiento y muerte, médico y psicólogo, en donde él nos advierte la siguiente investigación
y el siguiente estudio. La hoja de papel en blanco simboliza el espacio donde el individuo se mueve, se expresa con su espontaneidad y libertad innatas, ¿sí? Allí se proyecta tal cual es, dirigido por su inconsciente, desde el yo al tú. También se basa en la teoría psicoanalítica, resaltando la importancia que tiene el comportamiento humano con los contenidos del inconsciente y su vínculo a los instintos representados en la zona del papel y en el escrito. Aquí vamos a ver una cruz, ¿sí?, que tiene que ver con los movimientos primarios, pero además hay una quinta dimensión, por decirlo de una manera, una quinta zona, en donde está el yo como principio de la realidad presente, ¿sí? Yo tengo en la parte, digamos, superior de la escritura, en donde en la parte superior voy a tener, digamos, todo lo que tiene que ver con el idealismo, el misticismo, la espiritualidad, el intelecto, el super yo de Freud y la parte más consciente. Vamos a suponer que todo esto, digamos, es a nivel, inclusive el simbolismo del espacio está estudiado a nivel universal desde la posición del hombre, ¿sí? Yo, por ejemplo, me posiciono en un determinado lugar, una postura, miro hacia arriba, ¿y qué es lo que estoy mirando? ¿Sí? El cielo, ¿sí? Entonces, en el cielo está el idealismo, el misticismo, la espiritualidad, pero también en el cielo del cuerpo humano yo tengo mi cabeza, mi comando central, que es el cerebro, mi intelectualidad y toda la parte consciente, por eso se llama el super yo de Freud. En la parte de abajo del ello, ¿sí?, tenemos la parte inconsciente, la materia, los instintos, la sexualidad, el ello de Freud y lo biológico. Si yo miro hacia abajo de mi cuerpo, tengo mis piernas, ¿sí? Mis piernas, que significa todo lo que tiene que ver con la materia, con el avance, con la practicidad de la vida, ¿sí? Y si miro además un poco más allá, veo la madre tierra, ¿sí? Luego tengo la parte del yo, que es toda una expresividad de mi historicidad, de mi momento presente y cómo yo me voy a desenvolver desde los parámetros de lo aprendido en las normas de usos y costumbres del super yo, con toda una biología instintiva del ello, y voy a encaminar mis objetivos desde, repito, mi historicidad, que es la parte de la izquierda, que tiene que ver con el egoísmo, con la madre, con la introversión, con el yo inmaduro, con el ayer, el pasado, la familia y los íntimos, porque todos nosotros cuando hemos sido niños evidentemente tenemos un yo inmaduro. Ese niño muchas veces herido, con aquellas heridas emocionales que luego si no son, digamos, sanadas o no son interpretadas por una realidad del yo, del principio de realidad, del momento presente aquí ahora, me va de alguna manera a, poner barreras, ¿sí?, esas heridas para el futuro del yo, que sería toda la representación de la imago paterna, la sociabilidad, el yo ya maduro, ¿sí?, el futuro, el mañana, el porvenir, la extraversión. Todo lo que tiene que ver con mi intimidad es introversión, imago materna, y todo lo que tiene que ver con el yo, la extraversión, la zona derecha del papel, tiene que ver con la extraversión. Todo esto se estudia en letras, palabras y líneas. Por eso tenemos 5 zonas del grafismo. Tengo la zona superior, la zona inferior, la zona izquierda, la zona derecha, y además tengo un yo presente aquí ahora, en donde voy a tratar de interpretar mi realidad para poder así llegar y concluir mis objetivos y mis metas. Bien, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, austríaco, ¿sí?, nos da en la psicología el estudio del simbolismo a través del ello, yo, super yo, y explorando en el inconsciente puede explicar y establecer leyes como la ley de la traducción. Esto lo tienen en el cuadernillo porque me pareció sumamente interesante lo que Freud explica desde el inconsciente, ¿sí?, desde el subconsciente, y lo vamos a leer, lo voy a leer de manera pausada para que ustedes logren comprender que parte de esto tiene que ver con el video que les mostré anteriormente, ¿sí? Dice, la ley de la traducción dice lo siguiente: se explica en ella que el subconsciente
traduce en símbolos y luego en imágenes visuales todos aquellos elementos de la psiquis que residen en la profundidad de nuestra alma. Hay diferencias en cada individuo que parten de la composición bioquímica de sus células nerviosas y de la actividad de sus glándulas endocrinas. Desde los centros nerviosos arranca una corriente psicomotriz que pasa al brazo, codo, antebrazo y llega a la mano para plasmar en el papel la traducción de un pensamiento o de una emoción que se proyecta en forma de símbolos hacia el espacio gráfico. La diferencia entre cada sujeto hace que estas distintas imágenes simbólicas reflejen en la gráfica del espacio las más disímiles vivencias. Por eso se dice que la escritura es única e irrepetible en cada uno de nosotros, tal cual la huella digital. Por otro lado, Carl Jung nos ofrece 3 niveles del consciente. El ego, ¿sí? Que todos siempre hablamos del ego, continuamente está el ego presente, que tiene que ver con el nivel consciente. Lo haces diariamente en tus actividades, como el consciente de Freud, ¿sí? Y esto está presente y maneja un 95% de nuestras actividades, de nuestras conductas. Luego tenemos el inconsciente personal, que tiene que ver con el pensamiento individual, la experiencia, los deseos, impulsos y, como Freud lo denomina, preconsciente más inconsciente, ¿sí? Y luego tenemos un inconsciente colectivo, que es un depósito de recuerdos heredados de los ancestros y cultura comunes de toda raza, sin contraparte en la teoría de Freud. Esto nos hereda Carl Jung, porque Carl Jung fue discípulo de Sigmund Freud y luego comprendió que todo esto iba mucho más allá en el comportamiento humano y que a veces nosotros guardamos lealtades familiares, ¿sí? Que tiene que ver con una forma de ver el mundo y una forma de hacer las cosas que vamos a ir traduciendo seguramente desde nuestros ancestros a nuestra vida cotidiana. Que cuando nosotros hacemos consciente todos esos programas que venimos heredando de nuestros ancestros, podemos ir despojándonos de todas esas creencias y formar nuestra propia realidad y ir así hacia nuestros sueños, hacia nuestros objetivos. Esto ayuda mucho el coach ontológico, que tiene que ver, digamos, con un estudio sistemático de las habilidades blandas, y Carl Jung juega un importantísimo papel en la psicología, digamos, de la actualidad. El ser humano adquiere por herencia símbolos ancestrales denominados arquetipos y se reflejan en un escrito. Un símbolo es la representación de una realidad y la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, y tienen un significado más amplio y menos concreto. Las letras que formarán palabras y pensamientos, por ejemplo, en este caso reiteramos el ejemplo de mamá, que por supuesto no solamente va a haber todo un simbolismo del espacio con todos unos caracteres aprendidos en la escuela, importante enseñarlos muy bien, que por supuesto detrás de eso también va a haber un sentir, una emocionalidad. Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos y los animales. En este caso, admite los pequeños signos de la escritura y está relacionado con una partícula de la especie, repetida cuantitativa y cualitativamente de Crépusgema. Acá tenemos el ejemplo de la letra T, por ejemplo. Cuando nosotros evaluamos la letra T, vamos a ver, por eso dice una partícula de la especie, quiere decir una partícula de el género gráfico, de la estructura de una letra refleja, en donde ese pequeño signito que nosotros vemos, por eso es que necesitamos elementos de precisión, ya lo vamos a ver más adelante, se los voy a presentar cuando abordemos el género orden. Ese arpón, hay veces que cuando la letra es pequeña o normal, solo se puede visualizar si nosotros tenemos una lupa de buena medición, ¿sí? El texto es el yo manifestado con todos los contenidos conscientes
e inconsciente es expresado en los símbolos de las letras, formado en palabras y en pensamientos y emociones. Recuerden ustedes que letra a letra va a formar palabra y la palabra va a formar un pensamiento y la línea del renglón va a ir formando unas emociones y una cotidianeidad en la forma de entender el mundo. Luego tenemos la firma y rúbrica, ¿sí? Es el yo más íntimo del escribiente, es el sello distintivo de la personalidad, es el yo autoobservado o admitido por mí mismo, por el propio sujeto. Texto y firma son campos que llevan a conclusiones certeras e importantes relativas al comportamiento del escribiente. Recuerden que les estoy dando una panorámica con esto, que después tienen que ir a la bibliografía, ¿sí?, de la corriente simbólica de Max Pulver en el cuadernillo de historia. Nosotros aquí, cuando escribimos conscientemente, que es lo mismo que dibujar inconscientemente el dibujo de sí, el autorretrato, dice Max Pulver. Nosotros dentro del contenido, por eso hablamos de ancestros, recordemos que tenemos un cerebro reptiliano en un primer momento que gobierna la digestión, la reproducción, que es el cerebro más primitivo, ¿sí?, en donde hay cuestiones ya de reflejos condicionados, de lucha, de digamos, comportamientos ancestrales, ¿sí?, que tienen que ver con el inconsciente, que tienen que ver con la zona inferior de la escritura, con el pesimismo, con el realismo, tiene que ver también con la parte práctica, ¿sí?, el inconsciente, los instintos, la sexualidad, el egoísmo, el acaparamiento, y tiene que ver con la materia, con todo lo que se materializa. El cerebro límbico, que es la segunda capa que se forma cuando el bebé está en el vientre intrauterino, ¿sí?, gobierna las emociones y está relacionado con el afecto, la expresión y la mediación de las emociones, los instintos y la motivación. Aquí tenemos la zona media, ¿sí? En la zona media recuerden que tenemos pasado, presente y futuro, ¿sí? Tenemos la pasividad, la actividad y tenemos el yo y las tendencias afectivas, ¿sí? La Z es la zona del yo y tendencias afectivas. Esta es la parte que hoy por hoy en la actualidad está cobrando importancia, en donde se dice que el manejo de las emociones, en gestionar, comprender y gestionar las emociones es importantísimo a todo lo que estamos viviendo. Y luego tenemos el neocórtex, que es la última capa que se forma, que gobierna el lenguaje, la cognición, el raciocinio, los movimientos voluntarios, que tiene que ver con la parte superior de la escritura, que tiene que ver a la vez con el consciente y que tiene que ver con el espíritu, con los ideales, con el intelecto. Aquí encontramos el impulso, la ambición, las ideas, la inhibición y la represión también se encuentran aquí. Entonces, fíjense ustedes qué importante comprender que después de la revolución industrial nosotros hemos recibido un adoctrinamiento en que lo más importante de estas tres zonas era el neocórtex, es decir, aquella persona que manejara muy bien todo lo más racional del ser humano era la persona que, digamos, llevaba adelante sus metas más rápidamente y era más tenida en cuenta. Y la emocional, en el cerebro límbico, es como que las emociones no contaban en esta parte, ¿sí? Hoy en día, como nosotros estamos estudiando desde el coach ontológico también, comprendemos que un buen manejo emocional nos da como consecuencia una inteligencia emocional que tiene que ver desde el comprender qué es lo que nos está pasando y poder digamos, sanar esas heridas del niño herido. Recuerden lo que les expliqué en las diapositivas anteriores, en donde yo sano las heridas, hago consciente todo lo que no quiero para mí, heredado de mis ancestros, y eso me va a permitir a mí cambiar mi realidad presente a través de una forma de ver el mundo distinta hacia mi pasado, y por supuesto voy a obtener así un exitoso futuro, un exitoso porvenir. Bien, aquí queda sentado todos los elementos de la escritura. Quédense tranquilos, quizás no entiendan todavía esto, porque hasta que no nos introduzcamos a
a la introducción del análisis grafológico no lo vamos a tener en claro, porque en introducción vamos a, digamos, recorrer cada una de estas partes de la escritura que forma parte del tema glosario. Pero ya queda en esta materia, en esta clase, ya les queda a ustedes el simbolismo del espacio, como para que ustedes vuelvan. Recuerden que el material de estudio es un material complementario, no es que como estudiamos a veces estamos acostumbrados a estudiar, que esa materia la estudio, ya no la veo más, no me interesa. Bueno, acá lo que tiene grafología, que los cuadernillos van a ser usados todo el tiempo por ustedes, ¿sí? Y vamos a ir ampliando no solamente el conocimiento, sino el vocabulario, y vamos a ir ampliando todo el conocimiento. Yo organicé el material de esta manera para ir paso a paso, ¿sí? Para ir tranquilos en todo esto, porque si bien recuerden que la grafología científica es compleja, es fácil, pero es como decir, bueno, yo tengo una cadenita, pero para armar esta cadenita necesito de varios eslabones, y cada uno de los eslabones tiene que ver con los temas de cada una de las materias que vamos a ir tratando en los módulos. Entonces, nosotros vimos zona superior, zona media, zona inferior, zona izquierda y zona derecha de la corriente del simbolismo del espacio. Bueno, ahora los elementos de la escritura que se encuentran en la zona media se llama caja de escritura, que tiene que ver fundamentalmente con los óvalos y fundamentalmente con la escritura, digamos, de el cuerpo medio, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, tranquilos, ¿sí? La zona izquierda tiene que ver con los trazos iniciales, los movimientos regresivos. La zona derecha tiene que ver con los trazos finales y los trazos proyectados o los movimientos progresivos. La zona inferior tiene que ver con las jambas o pies de las escrituras o el eje inferior. Y la zona superior tiene que ver con las hampas o crestas, ¿sí? Por ejemplo, una letra L, ¿sí? Que tiene es una letra alta, una letra T. Los signos accesorios superiores son las barras de las T, los travesaños de las ñ, de las letras, los puntos de las IES, ¿sí? Y la zona superior también tiene una implicancia con las letras mayúsculas. Por eso es importante enseñar al niño, y repito, en cada una de las diapositivas, en cada una de las clases, enseñar al niño la escritura correctamente. Las letras altas tienen que llegar arriba del renglón, las letras bajas tienen que llegar bien abajo del renglón. Entonces, cuando yo paso de una línea a otra línea, debo dejar ese renglón para que no ocurran los choques de letras después, ¿sí? Eso estamos hablando de primer grado, segundo grado y tercer grado. Ya después, en el secundario, va tomando la escritura ya una propia identificación, porque bueno, ya estamos con una escritura de un adolescente que va camino a ser joven adulto. Bien. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? De lo que les puse, por eso vamos despacito, sin prisa pero sin pausa, paso a paso. Aquí tienen una escritura, ¿sí? Con el simbolismo de la zona. Fíjense, dice el gato con botas. Fíjense la zona media, ¿sí? El aquí y el ahora. Está compuesta por todo lo que tiene que ver con esa línea, ¿sí? Con la A, con la TO, con parte de la T, con parte de la G, que es el óvalo, ¿sí? Donde dice con, la palabra con va toda en la zona media, no tiene ni zona superior ni zona inferior. Y botas. Fíjense ustedes la G, eso se llama jamba o eje inferior, ¿sí? Entonces, fíjense, eso va a la zona inferior y debería llegar hasta debajo del renglón, igual que donde dice botas, ¿sí? La parte de la B, que de la zona media hacia arriba pasa, la parte de la B y la barra de la T, ¿sí? Deberían llegar hasta arriba del renglón, al igual que la L de él, ¿sí? Hasta arriba del renglón. Eso forma lo que el simbolismo del espacio habla de la zona superior, ¿sí? Y la mayúscula, que tiene que ver con la zona superior y con la zona media. Cuando nosotros enseñamos a los niños una buena mayúscula, indirectamente le estamos enseñando un buen autoconcepto, una buena autoestima. Fíjense qué importante que es guiar a los niños a una correcta escritura, ¿sí? Entonces, al lado tienen nuevamente digamos, la clasificación del simbolismo del espacio.
estoy yo en la zona media, ¿sí? Recorriendo la línea del renglón con una historicidad que tiene que ver con la imago materna, la zona izquierda, y con una, digamos, meta hacia los objetivos que tienen que ver con la imago paterna, con hacia dónde quiero ir, recorrido de mis metas, con la zona derecha, que tiene que ver con todas mis aspiraciones, porque la escritura es un complemento de todas las zonas, que tiene que ver con las aspiraciones, con mis metas, con el espíritu, y que tiene que ver con una zona inferior, que es mi mundo material, mis instintos, mi biología y la forma práctica de hacer las cosas. Reiteramos que el simbolismo es aplicado en letras, palabras y líneas. Ya cuando lo veamos en forma práctica van a comprender ustedes cuán rico digamos es el análisis del simbolismo del espacio en una escritura. Bien, vamos ahora a identificar un poquito las 5 zonas del grafismo para que quede un poquito más profundo. Vamos a profundizar un poquito más las 5 zonas del grafismo. Repito, ustedes en el cuadernillo tienen más cantidad de contenido, ¿sí? Pero bueno, esto en internet, si ustedes lo buscan, sale porque como tiene que ver con la psicología, tienen abundante material. Entonces la zona superior, repetimos, tiene que ver con la actividad mental, ¿sí? La capacidad de valorar, elegir lo que es útil, con tendencia a dirigir el éxito a su propia superación. Y en la actividad mental nosotros tenemos 2 procesos creativos. Tenemos la intelectualidad por un lado y tenemos la imaginación por el otro. Esto forma parte de este proceso y forma parte de los procesos cognitivos. La intelectualidad tiene que ver con todo lo que es puramente racional, que es el análisis, la deducción, la reflexión, ¿sí? Y la imaginación, que tiene que ver con la creatividad y también tiene que ver con las fantasías. En la zona media encontramos todas nuestras emociones. Recuerden la capa límbica, ¿sí? Es el centro de la vida psíquica consciente, ¿sí? Es el ego, se identifica con la persona, entendiendo como tal los modos de conducta, las actitudes frente a las circunstancias. Yo en el momento presente, cuando tengo reacciones automáticas y me doy cuenta que estoy generando una copia de algo que no quiero ser, puedo tomar conciencia y dejar de tener reacciones automáticas para poder analizar y poder observar mi realidad y así comprender que eso fue aprendido en mi historia, en mi pasado y que lo debo cambiar. Esta zona es la que ocupa la mayor cantidad en el espacio gráfico y es la que se observa detenidamente. Converge aquí la zona superior y la zona inferior, que en su conjunto los signos gráficos me van a mostrar cómo es ser, cómo estoy siendo, cómo es ese ser el escribiente, cómo está siendo el escribiente y cómo está observando y sintiendo el mundo. Aquí recuerden que tenemos en la zona media todo lo que tiene que ver con el autoconcepto, la autoestima, que también tenemos rasgos reforzantes en las letras mayúsculas. ¿Y saben cuál es la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima? Vamos a analizar un poquito estos conceptos. Bien, la diferencia entre autoconcepto y autoestima es que el autoconcepto es mi forma de saber quién soy yo porque me han etiquetado de alguna manera y esa etiqueta que me han puesto yo la voy a llevar a la parte más íntima de mi ser y voy a sentirme de acuerdo a cómo pienso que soy, ¿sí? Vamos ahora a la zona inferior. La zona inferior tiene que ver, fíjense ustedes, con las personas positivistas de negocios, que les gustan mucho los bienes materiales, los deportistas y personas prácticas, regidas siempre por el principio de realidad, ¿sí? Aquí ustedes tienen un material un poco más rico en el cuadernillo, que son el principio de realidad y el principio de placer. Son 2, digamos, conceptos básicos a tener en cuenta por la teoría freudiana. Y está buenísimo que ustedes la puedan interpretar y la puedan, digamos, introducir en su análisis, en la escritura, porque es interesantísimo. Y como es la zona del ello de Freud,
se manifiesta la conducta instintiva. La grafología forense trabaja mucho en la observación de esta zona, que converge en la zona media y que está regido por el principio de placer. Entonces, el principio de realidad es cuando yo voy a tener un determinado ambiente gráfico y me voy a manejar con practicidad, voy a sublimar todos los instintos, como en el caso del deportista que perdió una pierna, pero sublimó, digamos, toda su problemática y está regida esta zona por el principio de realidad. Y el principio de placer, bueno, son aquellas personas que buscan el placer en todo, como de niños, y no han superado la etapa, entonces han quedado, digamos, madurativamente con una conducta de niño y van siempre por el principio de placer. Recordemos que si yo quiero ser un deportista como en el de la imagen, tengo que esforzarme, tengo que practicar mucho todos los días, entrenar todos los días, y ese se llama principio de la realidad. El principio de placer es mucho más confortable, más cómodo, me quedo en mi casa, no hago nada, porque bueno, a lo mejor tengo una mente de que como estoy en una posición de persona incapacitada, me quedo en mi casa, que me sirvan, porque pobrecito yo, ¿no? La cuestión de víctima, ¿no? En cambio, esta imagen que vemos, una imagen fuerte, es una imagen de tenacidad, una imagen de guerrero realmente, nos denota que bueno, hay un principio de realidad en donde la falta de ese miembro no le impide a esta persona llegar al objetivo, que es hacer justamente este deporte y presentarse a las competencias. Luego tengo la zona izquierda. La zona izquierda tiene que ver con toda la imago materna, que cobra muchísima importancia, cómo yo fui criado, qué paradigmas y qué condicionamientos me han dado, los usos y costumbres, todos los legados ancestrales, ¿sí? La imago permite al ser identificarse, quedar cautivo como hechizado por esa imagen en el estadio del espejo. Es la función de crianza y apego, hay cuidado corporal, sostén físico y emocional, y se genera una dependencia, ¿sí? Tiene un importante papel la introversión y la extroversión, y también se encuentra el yo egoísta, ¿sí? Por eso es tan importante, no voy a hacer, digamos, mayor hincapié en esta parte. Ustedes en el cuadernillo tienen bastante, digamos, contenido en el desarrollo, pero los talleres que realizamos, por ejemplo, dentro del estudio, en lo que son los talleres de autosuperación, tiene que ver, aquí están y aquí se encuentran las 8 heridas emocionales, ¿sí? Esas 8 heridas que nos impiden en la adultez a veces llegar y concretar metas debido al apego, ¿sí? Que yo tengo, ¿sí? Y que quedo cautivo en ese ancestro, en ese, digamos, en esas lealtades familiares, ¿no? El estadio del espejo y lo imaginario. El estadio del espejo es el nombre que Lacan da al fenómeno que se produce entre los 6 y los 18 meses de edad, cuando el cachorro humano reacciona con alborozo al contemplar su imagen en el espejo. El estadio del espejo se plantea la fase llamada así porque el espejo devuelve la imagen, pero no solo es lo que puedo mirar, sino cómo uno es mirado. Uno se reconoce en lo que el otro nos da, ¿sí? Yo me voy a reconocer de niño, de pequeño, me voy a reconocer de acuerdo a cómo mi mamá me trate, ¿sí? Voy a ver la vida de cómo voy a ser tratado por esos seres que me están criando, ¿sí? Es una función del campo imaginario, ¿sí? Yo, si soy tratado con mucho amor, la vida para mí va a ser amorosa, y si soy tratado con mucho cuidado, la vida para mí va a ser, digamos, un cuidado total. Ahora, si yo soy tratado con rigidez, yo voy a interpretar la vida como que es muy rígida y ya voy a tener problemas, por ejemplo, en las relaciones sociales. Entonces, Lacan promueve el descentramiento del yo y su salida del lugar de privilegio de una supuesta autonomía del sujeto. Por supuesto que esto es todo un estudio llevado a toda una psicología, ¿sí? Y que tiene que ver con
digamos, el efecto Pigmalión. Si ustedes lo quieren, después lo buscan, el efecto Pigmalión. Son todas aquellas, digamos, etiquetas positivas o negativas que nos pone nuestra familia, ¿sí? Y que la llevamos durante mucho tiempo si es que no nos hacemos conscientes de esas etiquetas y logramos salir de ese condicionamiento, ¿sí? Y después tenemos la zona derecha, que tiene que ver con la representación de la imago paterna y la motivación con el exterior. La imago permite al ser identificarse. Reiteramos el concepto anterior. Quedar cautivo, como hechizado por esa imagen en el estadio del espejo, ¿sí? Su función, la función de la imago paterna, es el sostén de la díada madre e hijo. Es de vital importancia para el niño el cuidado materno. El padre es fundamental en su rol indirecto, ya que es quien asegura su bienestar. Es el que prepara para el triunfo, los reconocimientos sociales, el rol laboral, el empuje, la confianza en el devenir, la experimentación. Por eso es tan importante a veces, cuando se va a concebir un bebé, comprender cuáles son los roles de suma importancia y que el papá debería sostener esa díada madre-hijo mínimamente durante 2 años. Mínimamente, ¿por qué lo digo? Porque el niño necesita hasta los 4 años de ese sostén maternal, ¿sí? Pero la función paterna debería ser así, que la madre esté junto a su cachorro durante los 2 primeros años de vida, comprendiendo que el cachorro humano es el cachorro de los seres vivos que más tiempo necesita estar dependiente de la imago materna, ¿sí? Bien, y acá por último les presento algo un poquito más, complejo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el simbolismo del espacio, que tiene que ver con, el límite de, por ejemplo, fíjense ustedes en las 2 líneas rojas del yo, las relaciones del presente, ¿sí? Fíjense, yo tengo una línea roja hacia arriba, una línea roja hacia abajo, en forma horizontal. Y fíjense ustedes los límites. Límite de lo emocional con lo espiritual, límite de lo concreto con lo abstracto. Tranquilos, porque cuando empecemos a estudiar las escrituras, a medir y demás, esto lo volvemos a repasar. Pero es interesante que ustedes ya lo tengan presente mínimamente en la parte intelectual, ¿sí? Entonces, recordemos la zona del pasado, ¿sí? Hacia sí mismo, hacia el pasado, la zona del futuro, hacia los otros, ¿sí? Mi yo, en las relaciones prácticas, la emocionalidad, aspiraciones del alma, ¿sí? Que tienen que ver con mi emocionalidad, que va hacia el espíritu, hacia el misticismo, hacia la intelectualidad, fíjense las facetas, y que va al campo de la censura, al campo de la obsesión, al campo de la bulia, del cansancio, o al campo de las tendencias materiales. Y no es que la persona sea materialista, sino que estamos hablando de la cuestión práctica, ¿sí? De lo que es la motricidad o las cuestiones prácticas en el intelecto, porque acuérdense que todo es una suma, ¿sí? Es como una gestáltica, ¿sí? No es que 1 más 1 es 2, es más que la suma de las partes. Yo tengo que valorar todo esto en su conjunto. Así como el cerebro no trabaja, digamos, el hemisferio izquierdo por un lado y el hemisferio derecho por el otro. Es decir, si bien prevalece una actividad en la mano de acuerdo a la lateralidad que manejemos, pero entendemos que los hemisferios trabajan conjuntamente, al igual que los lóbulos, ¿sí? Si bien hay una preferencia o permanencia o, digamos, una actividad que prevalece, pero no es que trabaja individualmente. Ustedes fíjense, nosotros como cuerpo, como sistema, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, pero fíjense ustedes que todo esto se desarrolla en conjunto. Bien, les digo hasta la próxima clase. Recuerden tener siempre presente que todas las dudas, todas las preguntas me las pueden hacer por WhatsApp, y bueno, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.